Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Saludamos con gozo a los apreciados hermanos y amigos que están con nosotros en esta hora con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Estas expresiones salen de dos corazones agradecidos de Dios por este privilegio que nos brinda de compartir con ustedes cada día el estudio de la santa palabra de Dios, la Biblia. Así es que reiteramos a nombre del pastor Daniel Polanco y su servidor, el pastor Scroggins, nos sentimos altamente privilegiados, señores, de servir como un canal, un vector de llevar estas informaciones y a ustedes porque ciertamente están ahí para estudiar junto a nosotros. Si no estuvieran presentes, pues el programa no tendría mucho significado, pero ustedes están ahí siempre listos para compartir con nosotros estas grandes enseñanzas de la Biblia y agradecemos a Dios por ese privilegio que nos brinda de poder estudiar junto a ustedes. La vida de alabanza es el tema que estaremos viendo hoy. En este instante busque su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción divina. Estaremos compartiendo con ustedes valiosísimas enseñanzas de un tema de tanto interés, la vida de la alabanza. Pastor Daniel Polanco, ¿cómo se siente? Estamos bien, gracias al Señor, Pastor Scroggins, y escuchándolo usted con ese ánimo, pues eso se transmite, Pastor. Así también saludamos a todos nuestros hermanos y amigos. Esperamos transmitirle también la misma alabanza, el agradecimiento de que Dios nos da un nuevo día y de que nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de aferrarnos a ella, de contar en los momentos difíciles con estos consejos tan hermosos que nos da la palabra del Señor. Así que yo voy a animar a todos ustedes a que hoy podamos orar al Señor y podamos entrarnos en el estudio de su palabra. Hoy incluso, pastor, estaremos estudiando salmos, que son auténticas alabanzas, ¿no? Salmos gloriosos. Hoy, como usted decía, una vida de alabanza. Vamos a ver cómo más que una alabanza en un momento determinado tenemos que experimentar un estilo de vida que proclame el nombre del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en el estudio de su santa y buena palabra. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos la linda oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando estudiamos tu palabra crecemos, cuando estudiamos tu palabra nos fortalecemos, somos bien orientados, tenemos el conocimiento. Tu palabra, Señor, es vida para nosotros. Y te damos gracias por darnos esta linda oportunidad cada día de estudiarla. Ahora te pedimos, Señor, que nos guíe a través del Espíritu Santo a toda la verdad. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Alabar al Señor quizás no sea tan natural para nosotros, incluso en circunstancias favorables. Y esta declaración tiene su razón. Recuerdo que unos años atrás, cuando apenas estaba iniciando la vida de cristiano, existían anteriormente en lo que le llaman los LP, Long Play. Quizás algunas personas que nos escuchan recordarán eso. Después vino el disco de compacto y ahora tenemos en la radio algo moderno, señores. La comunicación ha avanzado mucho en aquel entonces. Lo cierto es que hago referencia al long play porque dentro de la iglesia también se hacían actividades como Amigos Leales y cada cierto tiempo se destapaban los regalos. Y recuerdo que a este servidor y a el hermano mío, quien falleció, el doctor Scroggins, nos regalaron un LP. Y cuando nosotros empezamos a escuchar esas alabanzas, que apenas éramos nuevos en la iglesia, nos colocamos las manos en la cabeza y wow, y esta música así, porque no era normal para nosotros, natural, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de alabanza y lo que escuchábamos era
quizá esa música, salsa, merengue, que a veces trastorna todo lo que es la vida. Pero con el tiempo, cuando fuimos conociendo más del Señor, que fuimos colocando esas alabanzas en un tocadiscos, wow, hay canciones de esas todavía que recuerdo, alabanzas que se colocan aquí en la radio, y entonces me recuerdan el momento en que uno se fue enamorando de ese tipo de alabanza, y hoy en día, después de muchos años, en la medida en que uno va conociendo cada día más del Señor, entonces sí, va cambiando el gusto, las circunstancias también cambian, y es ahí cuando nosotros alabamos al Señor con tanta intensidad. ¿Cuánto más difícil será alabar a Dios en las malas? Sin embargo, esto es lo que somos llamados a hacer. La alabanza es algo que debemos practicar hasta que, de ser una actividad que realizamos en un momento determinado, pase a ser una atmósfera en la que nosotros vivimos. La alabanza no debería ser tanto un acto específico como un estilo de vida específico. Por eso le quise contar esa historia, porque hoy en día, cada vez que yo escucho una de esas alabanzas a Dios, o trato de hacerla, pues uno se conecta de inmediato con los asuntos celestiales. Y es por eso, pastor, que en el Salmo 145, en el versículo 1, el salmista dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Esta es una expresión, pastor, que marca este capítulo, este salmo, este cántico. Lo lleva como que lo saca de lo tradicional y lo lleva un poquito más allá. Y era lo que usted decía. No es un asunto de que yo en algún momento alabo, en algún momento expreso al Señor, sino un estilo de vida, una circunstancia que me lleva más allá. El Salmo 145, pastor, es un cántico acróstico, un cántico hermoso, que expresa la grandeza de Dios y que expresa la voluntad del salmista de reconocer al Señor en todos sus caminos, en todo lo que hacía, eternamente, dice. Y la adoración a Dios, pastor, la alabanza al Señor expresa eternidad. Déjeme decirle que el canto tiene un poder grandioso. Yo voy a decir mágico, pastor, pero esa es una expresión que nosotros no utilizamos. Es peligrosa. Y que es peligrosa, pero lo que quiero decir es que es algo extraordinario, sí, porque sí. Hay personas, pastor, que se aprenden hasta 100 y 200 canciones. Oye, no se le olvida. Es difícil aprenderse todo eso si no fuera canción. La canción es algo extraordinario, es algo que nos da a nosotros como ese sentido. Entonces, la Biblia también dice que nosotros cantaremos en el cielo, que tendremos un cántico. Por ejemplo, se menciona el cántico de Moisés, que es el cántico de liberación, el cántico de la victoria, que así es conocido, se va a cantar en el cielo. Y cuando el salmista dice: Señor y mi Rey, te alabaré en todo momento, para siempre y por toda la eternidad, está ayudándonos a entender que cuando yo me envuelvo en un círculo de adoración, cuando yo soy una persona que expreso mi agradecimiento al Señor, reconozco su grandeza en todo lo que hago, de pronto yo me estoy colocando a practicar cosas, pastor, que van a pasar en la eternidad. Y por eso es que a mí me encanta el sábado, pastor, porque los sábados uno alaba, uno expresa y reconoce a Dios, el Dios creador, reconoce al Dios que sostiene el universo, reconoce al Dios que hizo todas las cosas. Y esto es un pedacito del cielo en la tierra, como así algunas personas han dicho. Estos autores de los famosos libros poéticos de la Biblia, entre los que se incluyen el libro de los Salmos, dicen las cosas adornadas con tanta gracia y con tanta realidad que uno se anima siempre a estudiar estos salmos. Siguen diciendo los versículos del 4 en adelante: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. En estos versículos del 5 al 6, ciertamente hay un reconocimiento de la hermosura de la gloria de Dios. Dios es magnífico. Y nos imaginamos en ese entonces que al incluir en esta poesía, en este Salmo número 45, el salmista está pensando en la creación. Allá en el libro de Génesis dice: meditaré en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos.
del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres, y yo me encargo de publicar tu grandeza. Imbuido con el poder de Dios y de la belleza de su naturaleza, el salmista nos invita a adorar a Dios por la grandeza con que ciertamente se reconoce al formar los cielos y la tierra. Fíjese, pastor, que este salmo es tan poderoso que solo del versículo 7 nos dice la guía de estudio que un gran predicador escribió un libro. El libro se titula La práctica de la alabanza. El verso 7 del Salmo 145 dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Este salmo recoge, pastor, reconocimiento, como usted dice, de la creación, de las acciones pasadas, de las acciones actuales y de las acciones futuras del Señor. Su grandeza mostrada en todo lo que existe, lo que podemos ver. Por lo tanto, este salmo tan poderoso nos hace mirar una base y una dimensión de la adoración, que si nosotros lo tomamos de modelo, estaremos adorando, pastor, en todo momento y en todo tiempo. Por eso la guía de estudio nos da a nosotros 3 puntos específicos en los cuales es importante que fijemos nuestros ojos al momento de la adoración. Y creo que tenemos que tomar el tiempo para que miremos cada uno de estos puntos y podamos reforzar estos puntos con algunas experiencias para que entendamos que sí es posible adorar a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Y hay palabra de oración, existen motivos de oración, existen evidencia para la adoración. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar en nuestra alabanza. La primera tiene que ver con la práctica de alabar a Dios cuando nosotros miramos a nuestro alrededor. Es posible, y como nosotros hacemos un programa de comentario y de panel, como es Diario Amanecer, a veces uno lo que mira las notas y se pone a contemplar lo que pasa alrededor, lleno de problemas y cosas, para hacer los comentarios en torno a eso, para llevar esperanza. Pero si nosotros realmente hacemos una praxis, una práctica de contemplar las cosas bellas que hay a nuestro alrededor, era una costumbre que con mucha frecuencia este servidor iba a la costa del Mar Caribe mientras vivía por acá, por el sector de los Mameyes, y allí al contemplar la puesta de sol, por ejemplo, en un viernes, cuando el sol se está ocultando, junto a la inmensidad de toda esa agua. Y a veces, pastor, cuando la situación no estaba tan difícil, con tanta delincuencia, uno se levantaba temprano, de madrugada, para esperar que el día le tomara justamente en esos lugares y al contemplar esa inmensidad del mar, uno ciertamente hace un reconocimiento de la grandeza de nuestro Creador. Aquí el primer punto está hablando acerca de hacer una práctica de mirar alrededor y así darnos cuenta de que debemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Si no miramos a nuestro alrededor para ver la grandeza de Dios, no tendremos ninguna razón para alabarlo. Y entonces viene una gran pregunta. Sí. ¿Qué puedes ver en el mundo creado que sea digno de alabanza como la belleza de la creación de Dios? ¿Qué puedes ver en el mundo espiritual que sea digno de alabanza como la fe de un joven cristiano que va cada día en aumento? Quizás uno se detiene mucho de hablar la naturaleza. Con esta formación que uno tiene de ciencias naturales, logra entender algunos procesos que se dan que normalmente la gente común pues no lo ve, pero uno que ha estudiado con cierta profundidad lo que es la naturaleza puede contemplar la belleza de Dios en medio de la puesta de sol, la inmensidad del mar, las flores, las plantas, el intercambio que hacen uno con el otro. Pues todo eso no habla del amor de Dios, pero usted podría también utilizar la segunda parte cuando nos habla acerca del desarrollo de la fe que hace un joven para adorar a Dios. Y es maravilloso, pastor. Mire, aquí dice, no hay forma de alabar a Dios si tú no miras alrededor.
Y el problema, pastor, consiste en que los problemas nos ahogan, nos encierran, oscurecen nuestro alrededor y a veces no nos da el tiempo de nosotros ir a lo que conocemos como el segundo libro, la segunda Biblia, que es la naturaleza, o incluso para darnos cuenta que otros que viven en circunstancias semejantes a las nuestras van desarrollando como esa fe, van saliendo de los problemas, pastor, van como creciendo, como si estuvieran teniendo alas para volar, y tú te dices, pero si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Por eso es importante la práctica de adoración, de alabanza, donde yo me retiro, pastor. Los retiros son importantes, donde yo voy a la orilla del mar, no a pensar a tirarme por ahí porque tengo muchísimos problemas, no, es a contemplar. Oye, si el mar no tiene quien no tiene policía, pastor, quien lo controle, ¿quién lo mantiene en su cauce? ¿Quién alimenta a todos los peces? ¿Quién hace posible que se refleje la luz del cielo para que sea tan azul, tan hermoso? ¿Cómo ocurre ese momento en que el agua es evaporada y de pronto vuelve a caer a la tierra con una bendición para las plantas y todo esto? Cuando tú le te llaman sientas, el ciclo hidrológico. Cuando tú te sientas a ver esto, no te queda otra cosa que reconocer. Pastor, la alabanza sale sola. No hay ni siquiera que hacer esfuerzo. Usted no tiene que ser cantante ni escritor. Eso no se lo deja Carlos Báez, ¿verdad? Y estos cantantes, José Gómez, que son buenos cantantes. Y aunque usted sea mal cantante, pero cante en su casa tranquilo y alabe a Dios. Y va a salir el canto, pastor, cuando yo me siento a buscar la presencia del Señor, a contemplar lo que sucede alrededor. Es decir, pastor, hay que levantar la cabeza. Es necesario salir de las circunstancias que me están rodeando y buscar al Señor. Y yo le doy gracias a Dios, pastor. Otra vez vuelvo a darle gracias a Dios por el sábado, porque ocurre que cada sábado nosotros nos despojamos de deuda, de compromiso, de tareas, de trabajo, de ropa sucia. Mire, todo eso se deja a un lado y uno se va a contemplar al Señor, el Dios creador, en la iglesia, y es como si saliera una alabanza, una adoración de manera natural. Este es uno de los primeros puntos, pero todavía nos quedan otros puntos. Sí, el segundo punto tiene que ver con la práctica de la alabanza, recordar lo que hemos visto. Practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. El argumento que presenta la guía de estudio: si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar el motivo, por qué alabamos a Dios. ¿Cómo podemos recordar las grandes cosas acerca de Dios? Yo soy honesto. Estaba conversando con alguien en estos días y me recordó, pastor, de los rituales que se hacen en la iglesia, que en aquel entonces unificaban a la iglesia. Y sábado de la tarde, cuando por ejemplo en la iglesia se anunciaba una Santa Cena o una Cena del Señor, todos estábamos allí listos, bien vestido, cambiadito, para alabar y glorificar a Dios a través de ese ritual. Y cuando se anunciaba un bautismo, todo el distrito, las iglesias se unían para alabar a Dios por el gozo de una persona que está entregando su vida al Señor. Entonces son motivos, razones más que suficientes, por ejemplo, en la vida del cristiano, que debe ser una razón para alabar a Dios, aunque algunos dicen que eso se ha venido perdiendo, pero lo cierto es que en esos grandes bautismos, en esos rituales, por ejemplo, de la Cena del Señor, todo eso es un motivo para uno agradecer y alabar a Dios por esa actividad y esa práctica que nosotros realizamos con el propósito de brindar un servicio de adoración a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Las ordenanzas de Dios, pastor, para el pueblo de Israel eran estas. En Deuteronomio el Señor le decía al pueblo: tienen que recordar a sus hijos y repetir y escribir en los linteles de la puerta, en el techo, donde quiera, escribir la historia de lo que Dios hizo, sus grandezas y sus maravillas. Cada vez que se hacía la Pascua, pastor, por ejemplo, era el corderito que se tomaba y se comía con hierbas amargas y con pan duro, ¿verdad? Y que esto se hacía, pastor, como símbolo de lo que en un momento Dios hizo. Y yo quise buscar aquí, pastor, en el libro Evento de los Últimos Días, en la versión electrónica, se nos está presentando una cita que nosotros conocemos muy bien.
No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Cuando yo miro al pasado y recuerdo y reconozco lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho con su pueblo, con mi vida, con mi familia, entonces surge de mí una confianza natural, una alabanza, una adoración. Y es lo que el salmista nos está presentando en el Salmo 145. Sostiene Jehová a todos los que creen y levanta a todos los oprimidos, dice el versículo 14. Los ojos de todas esperan en ti y tú les das a su comida a su tiempo. Este Dios que sostuvo al pueblo en el desierto, este Dios que puede y tiene la capacidad de guiar al pueblo en medio de la dificultad, el Dios que abre sus manos y manda la lluvia, ese Dios que hizo que lloviera ayer, pastor, va a hacer llover hoy. Como dice el cántico, que llueva hoy, ¿verdad? Esa alabanza muy linda que es una expresión de que el Señor, quien sostiene el mundo, si lo hasta hoy ha mantenido la naturaleza, ha mantenido lo que existe, también nos ayudará. No podemos, mis queridos, pretender alabar al Señor ignorando las acciones pasadas de Dios. Tenemos que recordar que el Dios de ayer es el Dios de hoy, y entonces de allí va a surgir una alabanza natural, va a surgir una alabanza espontánea. Ahí está el punto 3, pastor, que dice: practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. Y este sí es verdad que es bonito, ¿no? Y esto es una realidad. Aquí se pone como práctico, ¿verdad? El tema. Ya habíamos hablado entonces la primera. Practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Practicamos la alabanza cuando recordamos, ¿verdad?, lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Y entonces ahora se nos da el punto 3. Practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. Fíjese, pastor, que si hay algo que me llama poderosamente la atención de las actividades que se realizan en la iglesia, también que muchas iglesias, valga la redundancia, como que ha venido desapareciendo, es el hecho de que un grupo de hombres, de mujeres, van 15 minutos antes de desarrollarse un culto, y allí no solamente se habla de una alabanza a Dios, se practica. Un director de canto, por ejemplo, que se para al frente para motivar a la congregación, a veces lo para que canten todos de pie, lo sientan, a veces detienen un lado y dicen: ahora van a cantar solamente los de este lado, los otros callan, luego los otros callan y se unen sus voces. Eso es una práctica que debería hacerse. Hablamos de ella, practicamos esto, y la alabanza, señores, no es un asunto que se da solamente en la mente, se dio ya en la mente y punto. No, el propósito de la alabanza es que salga de nuestra boca para que también las escuchen quienes nos rodean. Las iglesias que están en alguna comunidad, claro, y lo voy a decir con toda autoridad, hay que tener pendiente que no podemos hacer ahora un escándalo en las comunidades donde se establecen, sino una alabanza que vaya conforme a lo que dice Corintios capítulo 14, todo decentemente y en orden. Pero no solamente hablamos de ella, la practicamos, y eso es uno de los grandes resultados que tiene el ser humano en torno a su crecimiento espiritual cuando practicamos la alabanza, hablando también de ella. Bueno, pastor, usted ha tocado un punto allí muy, muy importante, y es que no es en la mente que ocurre solamente la adoración y la alabanza. La gente tiene que escuchar la alabanza. Las personas tienen que saber que tú tienes un Dios vivo y de poder, porque el Señor, dice la palabra, que cuando tú oras a Él en secreto, Él te lo recompensa en público. Las acciones de Dios son públicas para nosotros, y la gente sabe que si tú tienes una familia, que si tú tienes la forma en que puedes manejarte en este mundo, es porque Dios te ha dado en su providencia y en su misericordia, te ha dado eso que realmente se puede traducir como una bendición.
Por lo tanto, así también debe ser nuestra expresión delante de los hombres, expresiones de adoración y alabanza, que la gente se dé cuenta. Pastor, no todos cantamos, ¿sabe? No todos podemos ir a la iglesia y cantar, pero como usted dice, a veces se pone la congregación en pleno a cantar y uno ahí se esconde entre los que cantan, pastor, y toma se cuela y toma una postura y cantamos. Pero ¿qué tal los miércoles cuando se dice quién tiene un testimonio, pastor? Y a veces no aparece quien levante la mano. Tú estás agradecido, ya tú agradeciste en tu habitación, ya yo lo que dice mi mano derecha que no lo sepa la izquierda. No, mi hermano, no consiste en eso, no podemos confundir. Tú tienes que pararte allí el miércoles y decir con tu boca, porque para alguien que está allí, a alguien puede alcanzar esta alabanza, a alguien puede alcanzar este reconocimiento. Ya el Señor lo hizo contigo, pero a veces sentado ahí en el asiento hay alguien que dice, oye, pero yo estoy pasando por lo mismo. Cuando un joven se para, pastor, y dice, mira, yo estaba en la universidad y tenía un examen en sábado y yo me dispuse, le pedí al Señor que me ayudara y no tomé el examen y el Señor me envió esta salida, el profesor me dio otro día el examen o buscaron la salida por acá, por allá, el Señor mandó la solución. Hay otros estudiantes que están ahí, pastor, escuchando y que de pronto de su propio ser se va a expresar una palabra de agradecimiento porque Dios le ha dado la respuesta quizás a una oración. Nuestra alabanza puede ser respuesta a las oraciones de otros. Cuando yo de pronto expreso de manera pública lo que es la voluntad de Dios para con mi vida, estoy también expresando la voluntad de Dios para con aquel que está escuchándome. Por lo tanto, quedarnos callados es peligroso, pastor. Usted recuerda aquella mujer que tenía un flujo de sangre y que de pronto el Señor sanó. Ella hizo todo un escenario para poder llegar a Jesús, no fue fácil, pero al final pudo tocar el manto de su vestido y dice la Biblia que ella quedó sana al instante. Cuando queda sana, entonces así como vino, ella pretendía irse, pero la Biblia dice que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Esta expresión de quién me ha tocado es una expresión, pastor, que llama la atención porque la mujer tenía una enfermedad vergonzosa, ella quizá no quería que nadie supiera, era algo calladito. Quizá uno dice, pero el Señor sí es indiscreto, pastor, ¿cómo pone esa mujer en aprietos en medio de la multitud? Sin embargo, no era esto. Dice que se hizo un círculo alrededor de ella y ella expresó, Señor, yo te toqué, inmediatamente te toqué, salió poder de mí. En esa expresión, el Señor lo único que quería era que esta mujer pudiera hablar y atestiguar lo que no pudieron haber hecho los médicos, lo que no hizo todo el dinero que ella malgastó en los médicos o gastó en los médicos. Y ella entonces tuvo la expresión, ¿verdad?, allí pública, a la que Dios reconoció como un acto de fe sin igual al expresar lo que Dios había hecho por ella. En el libro Cada Día con Dios, en la página 236, se nos dice lo siguiente: el Señor es bueno y digno de ser adorado. Aprendamos a alabarlo con nuestra voz y comprendamos que siempre gozamos de excelente compañía, la compañía de Dios y su Hijo Jesús. Somos espectáculo para los mundos no caídos, para los ángeles y nuestros semejantes. Si lo comprendemos, esto nos inducirá a avanzar de acuerdo con la dirección del Señor, con corazón firme y bien fortalecido. Oh Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En este día estuvimos compartiendo con ustedes la vida de alabanza. Vamos a orar. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, gracias te damos por estas lecciones que estudiamos cada día. Que nuestra vida sea una vida de alabanza, que podamos contemplar en nuestro alrededor las gloriosas escenas de la creación que aún todavía en este tiempo testifican de tu grande y bendito amor. Gracias te damos porque con nuestros labios podemos alabarte y glorificarte, y es nuestro anhelo hacerlo de todo corazón. Te agradecemos y te pedimos estos favores en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.